Bien, bajan no, mejor dicho, suben los precios. Bajan los salarios. Bajan los salarios, sube la inflación. ¿Cuál es el proceso en que estamos, Blanco? Porque bueno, tenemos la al visita licenciado Pablo Gallo. Pablo del CIPE, que hacen un relevamiento de precios que ya tiene un buen periodo de tiempo y que ya está referenciado muchas veces en los análisis. Calculan el índice barrial de precios, pero además ahora vamos a hablar de los precios de los alimentos. ¿Qué buena noticia tienen ustedes respecto del crecimiento de precios de la canasta en el último año? Un apunte. La última vez que estuvo Pablo fue concreto. Dijo, nos vamos a arrimar paulatinamente al 40% de continuar esta espiral. Y se confirmó. No me equivoqué. Si nosotros, lo que indican nuestro índice barrial de precio medido en 7 provincias es que, aún con disparidad en términos generales, los precios siguen aumentando. En este caso, el último mes ha aumentado 1.90%, casi 2%. Casi 2%. O sea, el doble de lo que ha planteado para el mismo mes el INDEC en términos de alimentos. Y llevamos acumulado en los últimos 12 meses un 44% de suba. O sea, ¿qué estamos diciendo? 44% es lo que ya sucedió. No claro. La estimación proyectando en función de haciendo un poco de futurología y contando va a llegar a fin de algunas año? Variables Claro. que podemos pasar. No, lo que ya sucedió para poder establecer que nos puede suceder en lo que resta del año, llevamos acumulado un 44%. Ahora, junto con ese dato que es importante, es también importante establecer que esta permanente suba se da en un marco de recesión general que tendría que indicar un suceso totalmente distinto a lo que estamos verificando. Claro, deflación de precio en lugar de incremento de precio. Y en un marco donde también se retrae el consumo. O sea, aún con un consumo que está bajando, los precios siguen subiendo. Y ese es un dato importante, es un dato evidentemente complejo para los sectores asalariados principalmente. Ahora, si uno desmenuza un poco más ese dato, cuando dice, bueno, hay una retracción del consumo, o sea, las ventas están cayendo, como así lo indica, por ejemplo, la Cámara de Supermercadistas o otro tipo de cámara, también indica algo particular, que es un fenómeno que hay que empezar a analizar. Cuando dice cuáles son los alimentos que se están bajando en el consumo, uno indica que uno tiene varios alimentos. Los que más caen es la carne, es la leche, y otros se mantienen y suben principalmente, que es la harina y los derivados de la harina. Ahora, ¿qué característica tiene uno y otro? Bueno, los derivados de la harina, por ejemplo, como las pastas, tienen esa característica de ser más barata que los otros, pero son saciadores del hambre. O sea, se empieza a notar un cambio en la cultura de consumo que ya comenzó, no este año, sino el año pasado, a principios del año, cuando uno indicaba que había un cambio donde la familia ya elegía cambiar de las primeras marcas que siempre consumía, segunda, tercera marca. Ahora empezamos a ver otro fenómeno. Cambio de la dieta, digamos. Que empieza a haber una sustracción o una baja en la proporcionalidad de algunos alimentos. Y evidentemente eso habla de un desfasaje nutricional, por cuanto el componente de carbohidrato fuerte que tiene este tipo de alimentos que se están consumiendo en detrimento de los otros, por ejemplo de carne y leche, que tiene alto valor vitamínico y proteína animal, habla de una calidad de alimentación que está bajando. Pero mira vos, ese dato, por ejemplo, que ha caído 22% la venta de leche, acá en Córdoba, sin embargo, no entra en los abanicos de las prioridades nacionales y provinciales, porque ante una disminución de la producción nacional, por ejemplo, de los autos, que tienen un gran problema, rápidamente se arma un programa como para incentivar, mover, que me parece perfecto, desde ya, me parece perfecto que así sea. Ahora, ante ese dato, que se consume menos leche, pasa totalmente inadvertido. Entonces sería muy importante que hoy
tanto los que tienen la responsabilidad de conducciones provinciales y nacionales, empiecen a calibrar exactamente ese tipo de información que nos está diciendo, para poder determinar políticas públicas ahora y no estar esperando sucesos que pueden ser de actitudes de desmadre o de desesperación en fin de año, enero, febrero, algo que ya hay run, pero que tiene base objetiva. Pablo, discúlpame. Ustedes tienen de que en los últimos 12 meses cayó 22% el consumo, las ventas de leche. Las ventas internas, digamos. Eso no está impactado si ha cambiado las ventas al exterior, no, es el consumo doméstico. Igual es grave. Y es muy alto. Y claro, porque la leche, evidentemente, cuando uno habla de consumo, la carne que conforman, digamos, directamente tiene que asociarlo a un nivel de consumo de los niños, de edad de crecimiento. Entonces, ahí hay una prioridad que hoy por hoy no la están tomando y que me parece que se tendría que estar calibrando ya. Volvamos a lo anterior. 44% aumentaron en los últimos 12 meses los alimentos, ¿no? Eso es digamos, agosto contra agosto. Agosto 2013, agosto 2014. Y en ese 44% se empiezan a ver esos dos fenómenos de esos productos que más han aumentado. Entonces uno indica y ve, en primer lugar, las harinas y todos los derivados de la harina por el fuerte impacto que tuvo en los últimos 3 meses del año pasado, donde las harinas subían y a galope. Hoy, junto con esas harinas que nunca bajaron, que se mantuvieron en precios altos y continúan subiendo, no al ritmo que sí sucedía en octubre, noviembre, diciembre, pero a un ritmo importante, se le suma la carne. La carne como un bien que nuevamente empieza a ser caro para la dieta de los argentinos, para el bolsillo de los argentinos. Y ahí lo primero que me viene a la mente es el concepto de formadores de precios y la culpa del empresariado en el tema de la suba de precios, algo que reticentemente o renuentemente, mejor dicho, el gobierno gusta de sindicar como uno de los problemas. Y paradójicamente esos dos bienes que son los que más han subido, poco tienen que ver con la actitud empresarial. Nosotros indicamos el año pasado, antes de esa suba importante que se dice de la harina, que el incremento acumulado era más o menos del 25% y que podía llegar a terminar el año en 25% o cerca del 25%. Para nosotros nos pareció una buena noticia, aunque era alto, por lo menos indicaría que estaba en los mismos parámetros que el 2012. Entonces, bueno, no estamos peor, pero seguimos alto, pero no sigue subiendo. Sin embargo, terminamos en el 36%. Y ese 36% fue impulsado principalmente por la harina, el pan y sus derivados. Ahora, esa suba poco tiene que ver con la actitud empresarial tal cual se le asigna hoy desde el Ejecutivo, sino que tiene que ver con otro problema estructural que tiene el país, que es la pérdida de volumen de producción de trigo-pan, indicada hace más de 5 años que se viene indicando tal situación y sin embargo se convirtió en un bien escaso. Y lo mismo está pasando este año con la carne. La carne es el nuevo producto que se empieza a poner escaso en la mesa de los argentinos por el valor que tiene y tiene que ver exactamente con la producción de la producción cárnica, donde también se está denunciando de distintos sectores vinculados a la carne que se sacrifican madres y que hemos perdido un volumen de exportación que hemos sido superados por cualquiera de los países vecinos que antes estaban muy por debajo de la producción argentina. ¿Ustedes no escrutan medidas por parte del gobierno, de ninguno de los gobiernos sobre estos temas? Es decir, no hay planes estratégicos. En nivel general, cuando nosotros hablamos de precios y de incremento de precios de alimentos, rápidamente hay que vincularlo con su dimensión social. O sea, si sube el precio de los alimentos, probablemente esté impactando en forma negativa en los porcentajes de pobreza e indigencia. O sea, es imposible que una cosa no acompañe a la otra en estas actuales circunstancias. Ahora, la pobreza, igual que la inflación, no está en la agenda política nacional, por una sencilla razón.
el gobierno no habla de inflación ni habla de pobreza simplemente porque le niega existencia. Si hablase de ello, existirían. Entonces, ¿qué prefiere? Decir, bueno, cada vez que se expone ante esa situación, decir, no, esa es la agenda de la oposición y de algunos medios de comunicación. Y nosotros no estamos en la agenda de los medios de comunicación. Al margen, entonces no hablan de eso. Al margen de eso, vos dijiste algo que es absolutamente cierto. Podrá haber o no responsabilidad empresarial en cuanto a, digamos, apuntarle a los empresarios tienen la culpa o no. Pero si el gobierno se preocupa o está ocupado o la mirada está apuntada a eso y no a esto, creo que las consecuencias se van a ver en el corto plazo, en el corto y mediano plazo. Es decir, bueno, el problema nutricional, el cambio de dieta que decía Alfredo, que se transforma a través de esto. Es decir, es un componente preocupante al lado del incremento de la pobreza y de la indigencia. Y bueno, pongámoslo en números. Nosotros indicamos que a diciembre de este año, del año pasado, perdón, la pobreza alcanzaba a un poco más de 10 millones de personas. Por la devaluación, solamente por esa decisión que se toma a fin de enero, pero impacta en febrero y principalmente se traslada el precio de los alimentos, la pobreza crece en una cantidad de nuevos pobres de 1.500.000 personas, casi la misma cantidad que todo 2013, llevando a una cifra superior a los 12 millones y al 33% de la población. Eso es el último dato que tenemos y es a febrero. ¿Qué quiere decir? Que a febrero, a esta parte, con la situación que es ampliamente conocida, una recesión que se sigue profundizando y la situación actual indica que se va a seguir profundizando por lo menos hasta fin de año, tenemos un panorama que nos pone negro sobre blanco en una situación objetiva de demandas sociales. Si nosotros vamos a negar esa realidad, no las vamos a querer ver, bueno, esa realidad va a aparecer.